Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Nayarit Fragancias. El día de hoy les traigo un video dedicado a todos los amantes de los perfumes y fragancias. Estoy súper emocionada por compartirles la fragancia de hoy, es un vintage. Claro está, no sin antes pedirle que se suscriban y le den like a mi video para que YouTube lo siga recomendando a más personas. Vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las fragancias. En este video les contaré todos los detalles sobre esta fragancia, desde su envase hasta sus notas olfativas. Sin más preámbulos, comencemos. Se trata del Eau de Toilette Charlie Blue de Revlon. Acá tenemos una cajita clásica, sin refuerzos. Acá está. El frasco, como pueden ver, tiene un diseño clásico, común para su época, de líneas rectas, bordes redondeados, una tipografía sencilla que hace referencia al color del perfume, que en este caso es azul. Las letricas están en azul, una tapita económica, con un líquido de color dorado intenso, dejando claro que es un perfume bastante potente. Dentro de sus notas nos conseguimos con musgo de roble, geranio, sándalo, rosa, almizcla y jazmín. Todas estas notas le aportan una sensación pesada y empoderadora, que en la piel perdura a lo largo de las horas. Es una fragancia floral potente en su salida. Verdaderamente es más adecuada para uso nocturno y días fríos. Les cuento, mis amores, Charlie Blue de Revlon es una fragancia lanzada al mercado en el año 1973. Esta es una fragancia icónica de la firma Revlon, de esas fragancias que marcaron auge en una época. Yo verdaderamente la percibo netamente floral, bastante vintage. Llevo meses usándolo y me ha encantado. Aparte de su hermoso y pesado aroma, noto como me brinda una sensación de seguridad y confianza. Verdaderamente yo, al utilizar esta fragancia, me siento atrevida cada vez que lo uso verdaderamente. Porque es una fragancia muy potente y que pocas personas se atreven a usarlo, además de que su duración en piel es excelente. Es una fragancia que con su aroma anuncia tu llegada. Sí, señor, deja su estela por donde pasas. Tiene una duración de aproximadamente 8 horas y una proyección de moderada a fuertes. En su salida es fuerte, es bastante pesado, aunque ya al final de su secado verdaderamente se vuelve una fragancia moderada, con un aroma a rosas empolvadas bastante agradable. En su salida al primer spray yo percibo una bomba floral densa un tanto agria, tipo un buque de flores oscuras, rosas maduras, con una sensación verdosa muy tenue, algo terrosita. Yo se lo atribuyo al musgo de roble, aunque acá la flor más predominante en su salida es el geranio, un geranio potente, un geranio imponente. Así que si a usted le agradan las fragancias vintage, el geranio o los florales, florales sobre todo bastante cargados, este perfume es para usted. De hecho, he sabido de hombres que lo usan. En el proceso de secado destaca excelentemente la rosa, tornándose algo sintética, pero es una rosa agradable, es seca, es oscura. El jazmín aquí es casi imperceptible, mis amores, aunque de vez en cuando resalta, haciéndose notar, dando un toquecito floral blanco que en su secado da unas notas atalcadas un tanto jabonosas, con esta sensación de limpieza. Es mi percepción personal, ya que cada olfato es un mundo y cada piel también lo es. Al comienzo de su secado me huele a rosas fuertes, oscuras, para dar paso a un sándalo almizclado un tanto moderado, ¿ok? Toda esta combinación de notas nos lleva a una fragancia atalcada, empolvadita, tipo maquillaje ochentero. Es una fragancia bastante sexy y llama la atención por lo poco común de usar un floral tan cargado hoy día. En mi humilde opinión, esta fragancia es un chipre floral almizclado. Verdaderamente tienen sus notas aldehídos que le aportan esa sensación de limpieza al final de su secado. Ya en las últimas 3 horas, yo le siento reminiscencias de un mousse usado en perfumería clásica. Este mousse común, pero sigue siendo eh, moderado y agradable, ¿ok? Sin perder ese toque femenino y atractivo. Esta fragancia verdaderamente me hace sentir súper sexy, ya que es un aroma muy floral con mucha personalidad.
de esos aromas para personas atrevidas. En definitiva, es un aroma potente, floral denso, duradero, limpio. Este perfume es agradable al ser aplicado con moderación. En mi persona, yo con 4 sprays para mí es más que suficiente. Aunque su salida es pesada, con el paso de las horas se vuelve moderado. Pero es un moderado que tiene estela, ¿ok? No es un moderado de estos suavecitos, no. Es un moderado con un aura cargada de notas bien imponentes, empolvado y limpio. Bueno, mis amores, me gustaría que dejen sus comentarios si lo han probado y cuál es su experiencia, ya que cada persona es diferente. Yo, para comenzar, les sugiero aplicar 4 sprays distribuidos en zonas específicas lejos del rostro, porque por supuesto es mayor percepción si lo aplicamos más cerca de la cara, ¿no? Verdaderamente yo les diría que en la nuca, en las muñecas, en el revés de los codos, para que vayan probando más o menos qué tan intenso se le pone en su piel, cómo interactúa el perfume con su pH, y bueno, más o menos ustedes allí van viendo cómo les presta la fragancia. Por lo menos, como yo le dije, a mí con 4 sprays me es suficiente para 8 horas sin necesidad de reaplicar. Yo lo recomiendo para uso en situaciones informales y momentos casuales, climas fríos, para ambientes cargados tipo un antro, una fiesta, una cena donde hay muchos fumadores, porque aunque no lo crean, muchas fragancias de los 70 y principios de los 80, comienzo de los 80, iban enfocados en que lo cargado de la fragancia se mantuviera en este tipo de ambientes cargados, opacando toda aquella contaminación del humo de los cigarrillos, de las fogatas, de este tipo de ambientes contaminados. Aunque si a usted le gustaría para diario, no hay problemas. Verdaderamente lo que sí no le recomendaría usarlos en climas cálidos, porque por lo menos en mi piel se vuelve una fragancia muy punzante, se vuelve muy pesada, o sea, extremadamente más pesada de lo que es. Yo lo recomiendo para climas fríos. Aunque si usted desea utilizarlo en climas cálidos, ya es decisión personal, ¿no? Yo les recomiendo probar antes de comprar, ya que su salida es fuerte. Y en comparación con los florales actuales, Charlie Blue no es un aroma común. Es un aroma para personas atrevidas y con muchísima personalidad. Bueno, mis amores, yo les invito a probar la fragancia por sí mismos y a dejar sus comentarios sobre qué les pareció la fragancia. Eso es todo por hoy y espero que hayan disfrutado de este video dedicado al Eau de Toilette Charlie Blue de Revlon. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que vean futuros videos. Si les gustó, verdaderamente estaré encantada de leer sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por visitar mi canal, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.